Buenos días, ¿cómo están mis amados hermanos y amigos? La Iglesia El Gran Rey, les mando un fuerte abrazo y a todos los que nos están mirando por este medio, a todos los amigos, donde se encuentren, amigos, hermanos, familiares, donde tú te encuentres, te mando un fuerte abrazo. ¿Y cómo están en esta mañana, este domingo tan hermoso? Aquí en Ensenada hace mucho calor, amanece nubladón, pero después ya empieza el calorcito. Estamos teniendo unos días muy bonitos aquí en Ensenada. Así que les mando un fuerte abrazo desde la bella ciudad de Ensenada, Baja California, México. Eh, espero que estén pasándola bien, ya hayan desayunado. Qué bueno que les hayan preparado su rico desayuno, que estén en familia, estén descansando. Y bueno, pues desde aquí, ¿verdad? Desde mi hogar, con el lema que estamos ahorita, quédate en casa. Bueno, pues desde en casa nos estamos quedando y queremos, uno de los propósitos es que queremos que la pandemia baje, y una de las maneras que la pandemia baje es que nos dicen quédate en casa, y nosotros somos muy obedientes, solamente salimos para lo esencial, hacer unas compras y pues trabajando aquí desde casita. Y bueno, pues hoy en este domingo quiero tocar un tema que está dando vueltas a nivel mundial, un tema que ahorita se ha estado viviendo mucho en los Estados Unidos. Y quiero tocar el tema del racismo, el racismo que está ahorita surgiendo, y es la polémica, es lo que está ahorita en los Estados Unidos, se está viviendo algo muy fuerte. ¿Por qué empecé a tocar este tema del racismo? Porque en la semana pasada, por las noticias, nos enteramos que unos policías tomaron una persona de tez morena que entró a un negocio y creo que pagó con un billete falso. No se sabe si fue verdad o es mentira, pero el caso es que llegaron los policías, detuvieron a George Floyd, así se llama este hombre, George Floyd. Lo detuvieron, lo esposaron y lo tiraron al suelo. Y mientras estaba tirado en el suelo, un policía le puso su rodilla en el cuello. 8 minutos con algunos segundos, este hombre gritaba, George Floyd gritaba: quítame la rodilla, no puedo respirar, no puedo respirar, quítame la rodilla, no puedo respirar. Y el policía no hacía caso. Incluso los otros compañeros del policía no hacían caso, y la gente que estaba grabando le estaban diciendo al policía, que en inglés, ¿verdad? Lo está asfixiando, quite, no ve que lo que está pasando, y no hacían caso. Llegó el momento, llegó la policía, llegó la ambulancia y se llevaron a esta persona, y allá en el hospital murió este hombre porque según la autopsia que le hicieron, es que este hombre fue muerto por asfixia. Este policía no quitó su rodilla por 8 minutos. Y aquí se desató, hermano, toda esta problemática que hemos estado viendo por las noticias en Estados Unidos. Gente se levantó con un sentimiento de rabia, de coraje, porque este policía atenta contra la vida de George Floyd, una persona de tez morena. Y se levantó manifestaciones en todos los Estados Unidos. No hay ninguna ciudad de los Estados Unidos que no se levantara en protesta pidiendo justicia para este hombre. Hace años atrás, un hombre que se llamaba Martin Luther King también luchó para que a los morenos en Estados Unidos pudieran subirse a los autobuses, pudieran estar en ciertos lugares que los blancos solamente estaban. Entonces fue algo que supuestamente se había ya quitado el racismo, pero vemos lo evidente es que no se ha quitado, porque esta noticia de este hombre George Floyd ha dado vuelta a nivel mundial y ha puesto a presidentes de rodillas pidiendo que se acabe esto, que se acabe el problema que está en los Estados Unidos. Ahora, el racismo ha existido en todos lugares. En la historia ha existido mucho el racismo. Incluso aquí en México
hay mucho racismo. Por ejemplo, hay personas que son de Oaxaca, los oaxaqueños, y mucha gente mira a los oaxaqueños como despectivos, ¿no? Y se hacen burlas de ellos o de otras personas. Hay racismo, no, pero no se ve tan latente como en los Estados Unidos, donde hay muchas razas de todo el mundo, hay mucha gente de todo el mundo, donde hay africanos, donde hay chinos, hay europeos, hay árabes, hay mexicanos, no se diga, hay italianos, hay franceses, y hay barrios y hay lugares donde judíos también, donde ciertos sectores, ¿no? Están. Entonces, hay veces que las diferencias ideológicas y socioeconómicas no permiten que las personas se mezclen o se vean de una manera normal, sino que se ven con cierta distancia, ¿no? Entonces, esto del racismo está latente ahorita en todo el mundo. Y nosotros estamos orando aquí en México para que esto acabe. De por sí ya tenemos la pandemia, la economía, bueno, y tantas cosas, y aparte todavía lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. Y también hace días en la ciudad de Guadalajara, unos policías agarraron a una persona que era albañil, y nada más porque no llevaba cubrebocas lo arrestaron, y parece ser que lo golpearon en el camino y le entregaron a la familia a este hombre muerto. Entonces también aquí en México tenemos nuestros problemas. Entonces oremos para que todo esto termine. Necesitamos que el pueblo de Dios se una en oración y clamemos al Señor, levantemos una oración de misericordia y de perdón por todo lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel nacional. Bueno, ¿qué es racismo? ¿Qué es racismo? Racismo es ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto de una comunidad o país. ¿Qué significa esto? Que hay mucha gente que defiende que son muy superiores a otras personas, a otras razas. Eso es lo que es racismo. Que tú te sientas superior a otra persona y la mantengas aislada o separada de ti, porque no es de tu estatura, no es de tu statu quo, ¿verdad? Dice. Entonces, eso es lo que es racismo. Una ideología de superioridad. Es decir, yo soy mejor que él, yo soy mejor que el otro. Él no merece mi saludo, no merece mi mirada, o no merece mi respeto. Eso es racismo. Cuando nosotros pensamos y actuamos de esa manera, estamos actuando con racismo. Ahora, ¿cuáles son las causas del racismo? Número 1. La primera causa del racismo es el miedo. Miedo, sí, porque hay gente que le tiene miedo a ciertas personas y por el miedo no te acercas. Y luego ya empiezas a formarte prejuicios, ¿no? No, esa persona no te hace, y ni siquiera la conocemos, nada más porque la vemos así un poquito, tal vez que nos impresiona miedo, y ya la miramos y pensamos que es mala, y no es así. Hay veces que nos formamos prejuicios y ya pensamos que esa persona nos va a hacer daño, y por eso el racismo, la causa del racismo es porque a veces tenemos miedo de las personas, cuando ni siquiera, ¿verdad?, nos quieren hacer daño, pero ya nosotros nos formamos una línea. Otra de las causas del racismo es el desconocimiento. El desconocimiento a su cultura, desconocimiento a su origen de donde viene, o estamos mal informados. Porque antes de conocer a la persona ya no tenemos cierto conocimiento de él o de ella o de ellos, y empezamos a formarnos un pensamiento de decir, esa persona no nos conviene, esa persona se ve que es mala, se ve que es de malas intenciones,
Obviamente sí hay personas malas, de que sí las hay, sí, pero no juzgarlas antes sin conocerlas. Y cuando no nos informamos bien, entonces nos estamos formando racismo. Otra de las causas es las circunstancias socioeconómicas. ¿Sí? Las circunstancias socioeconómicas. En Alemania, cuando Hitler exterminó a 6 millones de judíos, y no solamente iban judíos, sino también iban gitanos y también personas que tenían problemas de identidad. Y a Hitler no le gustaba este tipo de gente. Y ellos pensaron que toda la economía, la mala economía que había en Alemania aquel tiempo, le echaron la culpa a los judíos. Entonces, y no era cierto. Lo que pasa es que los judíos eran chambeadores y son chambeadores. Pero los alemanes empezaron a formar una idea de ellos de que los alemanes, muchos ciudadanos alemanes, no les estaba yendo bien económicamente porque los judíos estaban arrasando con toda la economía. Estaban agarrando y acaparando todos los trabajos y todas las profesiones. Entonces, desde ahí, los alemanes y esas personas se formaron un criterio de ellos, de los judíos, y formaron un racismo, y llegó lo que llamamos el Holocausto. Entonces, no porque una persona sea una persona que tenga dinero o no tenga dinero, o es más esforzado o se dedica más, no significa que tú tengas que hacer racismo con ella, ¿no? o con ellos. No es así. Otra de las circunstancias, otra de las causas de lo que causa el racismo es la ideología. Sí, la ideología. ¿Qué significa esto? Que muchas veces porque una persona, cierta persona piensa de una manera diferente a la tuya, ya sea cultural, religiosa, política, espiritual. No por el hecho de que una persona piense diferente a ti, no significa que tú vas a hacer diferencia o vas a formarte una línea de aquí no pasas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado causando en los últimos tiempos, y puede haber más causas, pero estas son las principales causas del racismo. Tal vez lo que pasó con George Floyd fue algo de todo, un poco de todo esto, del miedo, del desconocimiento, las circunstancias socioeconómicas y de ideología, o puede haber otras causas por las cuales pudieron detener a esta persona. Bueno, esas son las causas por las cuales hay racismo en este tiempo. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué afloró esto en este tiempo? Precisamente en este tiempo que hay una pandemia. ¿Por qué afloró el racismo? ¿Por qué está aflorando la violencia? Bueno, número 1, puede ser por la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. 2, por el confinamiento, que tenemos que estar resguardados, que no tenemos que salir de casa. 3, la economía. Estas 3 cosas probablemente, o pueden ser más, sea lo que está haciendo un caldo de cultivo, un caldo de cultivo malicioso que ha estado aflorando, se ha estado cocinando, y eso es lo que ha estado saliendo a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, estas 3 cosas, la pandemia, el confinamiento y la economía, es lo que está sucediendo, lo que hemos estado viviendo en estos últimos días. El racismo, la violencia, tal vez porque la gente está estresada, no puede hacer muchas cosas, la economía, el enfado de estar encerrado y todas esas cosas, pero no es motivo de hacer violencia. Hay otras cosas para salir de esto. Nos están diciendo que sí, nos quedemos en casa para que termine la pandemia, pero no vamos a usar estas cosas como pretexto o como excusa para hacer racismo, para usar la violencia con el prójimo. No podemos usar esto, lo que está sucediendo.
Entonces, pero muchas personas se desesperan y traen odio, traen rabia, traen estrés y de una manera quieren desquitar su enfado, lo que está sucediendo en su interior con las personas. Y no se vale, no se vale esto. Tal vez el policía, he escuchado en las noticias que el policía que tomó a George Floyd y que lo esposó y le puso la rodilla, ya tenía un historial esta persona de violencia. Y aparte, a lo mejor no miraba con agrado a la gente de color morena, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero no podemos usar de pretexto lo que está sucediendo para hacer violencia y hacer racismo. No se vale, no se puede. Así que, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca del racismo? ¿Hay casos de racismo? ¿Hubo casos de separación de la gente? ¿De ver a la gente de una manera inferior? Sí, en la Biblia encontramos también casos de racismo y de discriminación. Quiero que, en primer lugar, ¿qué dice la Biblia acerca del racismo? Debemos saber que Dios está en contra del racismo. Sí, como usted lo escucha, Dios está en contra del racismo, está en contra de la discriminación y está en contra de la desigualdad. Dios es el primero que está en contra de eso. En la carta del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera, escucha bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, escuche bien, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha bien lo que dice: para que todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel, vemos que Dios no hace diferencia. Dios no hace discriminación. Él ama a todo el mundo. Él ama al mexicano, Él ama al estadounidense, Él ama al canadiense, Él ama al brasileño, ama al europeo, al japonés, a todo. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios está diciendo: yo amo a toda la gente, a todas las razas, a todos de toda ideología, de todo color. Dios ama a todos. Ese es el primer fundamento. Debemos saber que nuestro Dios no hace acepción de personas. Él te ama y Él quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Todos, porque ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, al ver Juan 3:16 y leer lo que dice, porque Dios amó a todo el mundo, está diciendo a todos por igual. Él no vino a morir nada más para su pueblo, el pueblo judío. Él no vino a morir nada más por los chinos. No, Él vino a morir por todos, porque a todos nos ama, a todos por igual. Entonces, este pensamiento del racismo, Dios lo hace a un lado al mirar lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. El amor y la salvación es para todos. Hay un ejemplo en la Biblia donde existía el racismo, pero Jesús interviene porque pronto Él iba a terminar con el racismo y con la desigualdad y la discriminación. Quiero que leamos en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, del 1 al 9, vamos a ver un ejemplo de racismo y de desigualdad y de discriminación. Y lo vamos a ver en el caso de la mujer samaritana. ¿Lo has leído? Bueno, pues vamos a leerlo otra vez. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1 a 9, dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob
dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjese lo que dijo la mujer: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué no se trataban entre sí? Había racismo, había discriminación entre esos dos pueblos. Ahora quiero hablarte un poquito quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos surgieron de los judíos, pero de otras razas. Cuenta la historia que cuando el rey Nabucodonosor se llevó cautivos a muchos judíos, se llevó a toda la clase alta, casi toda la clase alta, a los estudiosos, los que iban a ser más útiles en Babilonia, y dejó a la clase más de una condición social más baja, los de economía y los que no eran tan estudiados. Entonces esa gente quedó en Jerusalén, pero Nabucodonosor se llevó a mucha gente de los judíos se los llevó. Entonces Jerusalén y las ciudades de Jerusalén alrededor quedaron casi vacías, poca gente, la gente de bajos recursos y que no iban a aportar mucho a Babilonia. Entonces, pero el rey Nabucodonosor también no solamente conquistó Jerusalén, sino conquistó otras partes del imperio asiático europeo, pero no se los llevaba a Babilonia, sino que los transportaba a Jerusalén. Entonces en Jerusalén empezaron a llegar, después de que Nabucodonosor se llevó a los judíos allá a su país, estuvieron 70 años, empezó a traer gente y dice: aquí se van a quedar en Jerusalén. Y entonces los judíos que quedaron en Jerusalén, empezó a mezclarse con la gente que empezó a llegar a vivir allí en Jerusalén. Y de ahí, de esa mezcla, surgen los samaritanos. Y los samaritanos tenían una creencia de Dios, creían en la ley de Moisés, pero también con otras creencias. De los mismos que se iban casando, pues otras no creían en el judaísmo, creían en otras deidades, pero crecieron con esas dos mezclas, ¿no? Del judaísmo con otras creencias. Cuando los judíos vuelven a Jerusalén y empiezan a sitiar, a tomar sus ciudades y sus terrenos, entonces los judíos que eran los verdaderos, los de raza pura, empezaron a ver que cuando ellos llegaron ya habían judíos mestizos. Y entonces los judíos que eran celosos de Dios y de su raza y de su sangre, empezaron a ver a los samaritanos despectivamente. Ahí se creó un racismo, una barrera entre los judíos de pura sangre y los judíos que eran ya mestizos, judíos con otras razas. Entonces la mujer samaritana era de sangre judía, pero también tenía sangre de otras razas y con otras ideologías. Y por eso la mujer samaritana le dice a Jesús, porque Jesús era judío, y la mujer le dice: tú, siendo judío, me pides a mí de beber, porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Que había ahí racismo, porque los judíos rechazaban a los samaritanos, pero Jesús nunca rechaza a la gente. Incluso él dijo: me es necesario pasar por Samaria porque hay un caso de racismo y necesito pasar por ahí. ¿Sabes una cosa? Yo te voy a decir una cosa: Jesús necesita pasar por nuestras ciudades. Jesús le es necesario pasar por todo el mundo para que acabe eso del racismo. Nos urge, necesitamos que Jesús pase por nuestras ciudades, pase por nuestra nación, para que termine esa barrera que existe en la superioridad de la gente. Entonces, cuando Jesús le habla a esta mujer, le dice que las cosas van a cambiar ya. Ya no iba a haber ese tipo de racismo, porque Jesús iba a terminar con eso. ¿Y qué le dice?
vemos en el 21, versículo 21 al 24, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿qué estaba diciéndole Jesús a esta mujer? Mujer, tú adoras aquí en tu país y los judíos adoran en Jerusalén, pero va a llegar el momento en que ya las dos razas se van a juntar. Ya no va a haber judío, ya no va a haber griego, ya no va a haber samaritano, van a ser un solo pueblo, porque Jesús iba a ir al cielo, iba a ir al Padre, y con su sacrificio, y todos los que creían en Jesús ya se iban a ver como un solo hombre, como un solo cuerpo. Y por eso, hermanos, a Jesús le era necesario pasar por Samaria para terminar eso, con ese racismo. Escucha bien lo que dijo la mujer. ¿Cómo tú me pides de beber siendo tú judío? Porque los samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Cuando las gentes no se tratan entre sí, hay barreras, hay racismo, hay discriminación, a lo mejor hay superioridad. Y es lo que se creían los judíos, superiores a los samaritanos. Pero eso no se miraba bien. Jesús no lo miraba bien, Dios no lo mira bien. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29, fíjese lo que dice aquí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira lo que dice aquí, que Dios escogió lo débil, ¿verdad? Escogió lo vil. La mujer samaritana se sentía lo vil, lo débil, pero eso es lo que vino Jesús a escoger. Yo le doy gracias al Señor porque yo era lo vil y lo débil. Yo sufrí mucha discriminación. Déjame decirte que cuando yo era niño, yo sufrí mucha discriminación porque yo era pobre y me discriminaba. Yo sentí esa discriminación. Entonces crecí con ese sentimiento, ¿no? Pero gracias al Señor ya me lo quitó. Ya no siento nada con nadie. Pero yo le doy gracias al Señor porque lo vil escogió Dios, lo menospreciado, lo débil. ¿Sí? ¿Y qué hace el racismo? El racismo separa, ¿verdad? Discrimina. Y Jesús no. Él te escoge a ti, así como eres. No importa si eres de color de tez morena, si eres blanco, si eres pobre, o si eres rico, o no tienes dinero. No importa, Dios te ha escogido a ti. Dios no es racista, Dios no hace discriminación, Él no hace acepción de personas. Así que gózate. Si tú has sufrido discriminación y si vives en un lugar donde te miran como que eres un arroz negro, o como si eres una persona que no mereces estar ahí, Jesús te ama. Jesús te ha escogido a ti. Así que dale gracias al Señor en esta mañana, porque Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para ser un solo pueblo. Ahorita lo vamos a leer. Así que qué bonitas noticias, ¿no? Qué hermosas noticias, que solamente Dios, Él no es racista. Jesús, ¿qué hizo Jesús para acabar con el racismo? Mira lo que hizo Jesús en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 22. Mira lo que hizo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 22. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, judíos y samaritanos y gentiles, aquí está hablando de judíos y gentiles, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué son enemistades? El racismo, la desigualdad, la discriminación. Esas son lo que está diciendo aquí, las enemistades. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. O sea, en la cruz Jesús llevó el racismo, llevó la discriminación, la desigualdad, las enemistades que hay en la gente. Eso lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estabas lejos y a los que están cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense muy bien lo que hizo Jesús. Por medio de su sacrificio, Él anuló la pared que hay entre las razas, las diferencias que existen. Déjame decirte que en nuestro templo, meses atrás, nosotros, en mi iglesia nos visitan americanos, nos visitan gente de tez morena, nos visitan japoneses, nos visitan ingleses, nos visitan mexicanos, nos visitan guatemaltecos, nos visitan de todos lugares del mundo. Y sabes una cosa, lo que nos ha ayudado a nosotros no vernos con racismo ni discriminación es Jesús. Es porque tenemos un solo Dios, a Jesucristo, lo tenemos en el centro de nuestro corazón, y ahora nos vemos y ellos nos miran como no nos miran con superioridad. Nos miramos como cristianos, como una familia, y es bien hermoso vernos así. Qué bonito. ¿Sabes una cosa? Cuando estemos allá arriba en el cielo, allá en el cielo va a haber de toda lengua, tribu y nación. Y aquí le confirmo a un hermano que yo estuve hablando con él, que él tuvo una visión, un sueño donde todos estábamos de todas las razas, y dice que él escuchaba hablar a otras personas así como allá en el Medio Oriente, ¿no? Y le quiero mandar un saludo a mi hermano Jesús Álvarez. Si me está viendo el hermano Jesús Álvarez, pues aquí te estoy confirmando, ¿no? Entonces, solamente Jesús, por medio de su sacrificio, Él vino a dividir las paredes que existen. El racismo es una pared que nos divide, la discriminación, el vernos superiores a otros es una pared. Debemos quitarlas por medio de Jesucristo. Él es el único que va a quitar de nosotros ese tipo de pensamientos que tenemos, ¿verdad? Antinarquistas, antirracistas. Por último, Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mira lo que dice, que todos somos uno en Cristo Jesús. Ante Jesús todos somos iguales. Él no va a elegirte. Tú eres americano. Tú eres los chinos, pásenle para acá primero. No, los mexicanos hasta... No, todos iguales. Hombres y mujeres somos iguales ante Dios. Él no hace acepción de personas. Él no hace diferencia. Que si hubiera sido diferente las cosas, pobrecito de mí, ¿verdad? O pobrecito de muchos, de que a lo mejor no reunimos los requisitos, pero Dios no es así. Dios nos ama a todos. Tenemos que terminar con esto. ¿Cómo? Tenemos que dejar entrar a Jesús en nuestro corazón. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, vas a empezar a ver a tu prójimo y amarlo, como dice la Escritura, que dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? El moreno, el chino, el europeo, todas las razas es nuestro prójimo, y tenemos que vernos como Él nos mira. ¿Cómo te mira Dios a ti? Con amor. ¿Cómo te mira Dios a ti?
como la niña de sus ojos. Él nos amó y nos sigue amando. Así que debemos transmitir esto a nuestras generaciones, porque realmente todo esto se aprende de casa. Porque muchas veces, ¿cuántas veces no como padres decimos a nuestros hijos: ay, no te juntes con esa persona porque nada más de verlo ha de ser malo, ay, nada más con que lo vi? No. Y a veces creemos estamos creciendo con esas ideologías, ¿no? Porque, pues sí, nuestras madres nos aman, nuestros padres nos quieren, pero muchas veces no podemos juzgar a las personas por su apariencia, ¿no? Hay que conocerlas, como dijo, la falta de información, no ver a las personas con miedo, hay que conocerlas primero. Entonces, desde la casa tenemos que cultivar esto a nuestros hijos y decirle, las personas de tez morena, las personas que no son de tu país o que no tienen tu misma ideología, no significa que vas a hacer diferencia. Todos debemos debemos aceptar a las personas tal y como son y no juzgarlas, y orar para que vengan al conocimiento de Jesús. Así que esta semana hay muchas películas, ya que estamos en confinamiento, yo te invito, hay muchas películas que hablan acerca del racismo y me gustaría que tú te sentaras con tus hijos. Una de ellas se llama Invictus, donde Nelson Mandela, ustedes han de conocer a este hombre Nelson Mandela, que hizo muchas cosas en Sudáfrica, ¿no? Abolió también mucho la esclavitud. Entonces, hay muchas películas donde vete al YouTube y al Google y pon películas que hablan del racismo, ahí te va a dar una lista. Y es bueno que nuestros hijos vean este tipo de películas para que ellos también empiecen a ver. ¿Por qué hay muchos desmanes allá afuera? Porque esa generación se les ha inculcado un odio. Se les ha alimentado un odio, que las personas son malas y que esas personas de cierto color de piel o de ciertas creencias o ciertas ideologías son malas porque no piensan igual que nosotros, o porque no son como nosotros, o porque no son de nosotros. Eso se tiene que acabar, por si ya lo vimos que Jesús derribó con su vida la pared para que seamos un solo cuerpo y ya no hay griego ni judío. ¿Cuánto más nosotros? Si Jesús nos aceptó tal como somos, ¿cómo no nosotros vamos a aceptar a las personas tal como son? Pues este es el pensamiento que traje en esta mañana. Espero que podamos transmitir de hoy en adelante a nuestras generaciones y ver y alimentarles que las personas son amadas por Dios y que también las ama el Señor y que tenemos que amarlas nosotros también. Bendiciones, familia, y pues les mando un fuerte abrazo. Espero que pasen un bonito domingo con su familia. Les bendigo su alacena, bendigo sus alimentos en este día. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima.